En la W, el reporte coronel. Daniel, ¿qué trae el reporte hoy? Pues Julio, este es el reporte coronel. En los últimos 2 años se han cerrado 769 colegios privados en Colombia. La razón es la falta de alumnos. Una de las primeras bajas, ya hace varios años, una de las primeras bajas de esa educación privada fue mi querida alma mater, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Quinta de Mutis, por cuyas aulas pasaron próceres de la independencia y presidentes de la República. Además, lindo colegio, ¿no? Bellísimo. Las canchas de tenis, la pista atlética, una infraestructura que tenían pocos colegios en Colombia. Hoy sus salones están ocupados por la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario. No volvió a sonar la campana que advertía sobre la instrucción diaria del señor Díaz a los estudiantes de primaria, o anticipaba la clase de instituciones políticas del doctor Eliezer Suárez en el bachillerato. Se acabaron los laboratorios de física donde aprendimos del profesor Cervantes y del papi Rendón. En el parqueadero no está más el Volkswagen del padre Vargas estacionado al lado del Mercedes deportivo que el papá le prestaba de vez en cuando a Fernando Páez. Ya no se sienten los leves pasos, los ligeros pasos de la profesora Lucrecia Avellaneda que provocaba tantos suspiros en los alumnos. No, un segundito. O sea, ¿Páez tenía Mercedes deportivo? No, era de Páez el papá, pero se lo prestaba de vez en cuando. Un Mercedes deportivo rojo que yo creo que usted ocupó de vez en cuando. Pero es que es increíble que al colegio un niño fuera en Mercedes. Sí, y cómo nos gusta esta melodía, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, llevo años sin ver a mis compañeros de salón, Lucas Gaitán, Gerardo López o Jorge Bustillo. Hoy el colegio solo existe en nuestros recuerdos. La universidad no quiso o no pudo sostenerlo. Fue raro cuando se acabó, pero ahora la desaparición de colegios se ha vuelto pan de cada día. 160 colegios privados se han cerrado en Bogotá en los últimos 2 años y 60 más están en capilla, próximos a su extinción. Hace unos días le tocó el turno al colegio La Presentación de San Fasón. Lo contaron aquí en la W y también la periodista Paula Casas Morales en su columna del Espectador. 126 años de historia terminarán en noviembre de este 2024. El San Fasón ya no dará clases el año entrante. Sus alumnos serán repartidos entre varios planteles y desde enero ya nadie se pondrá ese uniforme azul para ir a clase. La crisis de los colegios se da por falta de estudiante. ¿Pero a qué se debe ese descenso en el número de alumnos que antes abundaba? Para hablar de ella, invitamos a un experto en educación, el doctor Julián de Subiría, director del Instituto Alberto Merani. Buenos días, doctor de Subiría. Daniel, mucho gusto, muy amable por la invitación y cordial saludo a quienes te escuchan. Bueno, doctor de Subiría, mil gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su diagnóstico sobre el cierre de casi 800 colegios privados en los últimos 2 años? Bueno, en realidad es una tragedia que una sociedad esté viendo cómo una historia acumulada se está culminando de manera muy brusca. Hay un factor muy claro, y es que Colombia ha hecho una transición demográfica en un tiempo muy breve. Era muy común en los años 60, Colombia, por ejemplo, tenía tasas de natalidad muy similares a las de África, con un número promedio de hijos de 7.6 por madre, pero hoy sí estamos viendo muchísimos hogares sin hijos y un número muy alto de hogares, sobre todo de estratos 4, 5 y 6, que solo tienen un hijo. Sí, hay un cambio demográfico aceleradísimo que en buena parte explica lo que está pasando con los colegios y que también explica por qué es mucho más grave en las grandes ciudades y particularmente en Bogotá y en los estratos más altos. Ese sería el primer factor y el más importante.
Entiendo el tema del cambio de la tasa demográfica, de la disminución de la tasa de natalidad, pero parece que para algunos colegios siguen naciendo alumnos y para otros no. Hay colegios muy prestigiosos que cada año rechazan estudiantes por falta de cupos, aunque sus padres estén dispuestos a pagar costosos bonos, o como se llaman esas contribuciones voluntariamente obligatorias. ¿Cómo se puede explicar esta diferencia? Bueno, en realidad ya esos tiempos donde los colegios tenían muchísima posibilidad de rechazar cada vez es menor. Hay 100.000 estudiantes menos en los colegios privados solo de Bogotá del año 2016 al año 2020. Hay 70.000 estudiantes menos en Bogotá del año 2023 al año 2024. No, ya la posibilidad de rechazar es mucho más difícil. Sin embargo, sí habría un segundo factor de otro tipo, donde algunos colegios, particularmente los que menos se adaptaron al tiempo, los que menos cambiaron, los más tradicionales, que sí son los que sufren más, porque dado que el número de estudiantes es significativamente menor, los que nos están llegando a los colegios, en aquellos colegios más tradicionales el efecto ha sido muy alto. Y hemos visto cerrar San Fasón, Pepa Castro, Santa Cristina y de Toscana, y en el país colegios muy prestantes como Quinta del Puente, pero afecta más a colegios que innovaron menos en la última época. Los colegios crean y sostienen economías alrededor de ellos, el transporte escolar, la venta de textos y útiles, la fabricación de uniformes. A su juicio, ¿esos sectores también están resultando afectados por la falta de estudiantes? Sí, es muy probable que haya otros sectores de la industria de alimentos, sobre todo en el caso de alimentos, porque es que el transporte sí tiene otras posibilidades, pero creo que ese sector, con toda seguridad, el que usted menciona, debe estar siendo afectado. Es que hay que insistir que el cambio demográfico colombiano es de los más rápidos del mundo. Nuestras tasas, por ejemplo, de natalidad hoy son cercanas a las europeas. Doctor de Zuviría, usted lleva muchos años trabajando en el sector educativo. ¿Se le ocurre alguna solución para evitar la desaparición de tantos colegios, o habrá que dejarle el problema a Darwin y que sobrevivan solo los que se adapten al cambio? Bueno, es un tema bien complejo, pero lo que uno observa en el mundo es que la educación privada recibe algún tipo de apoyo por parte del Estado, sobre todo aquella educación privada que tenga un muy buen balance. En Colombia, pero muy particularmente en Bogotá, existen experiencias muy interesantes de colegios que son públicos, pero que son administrados por el sector privado. Esos colegios son los que más demanda tienen entre todos los colegios públicos. Esos colegios son los que tienen los mejores resultados de todos los colegios públicos. Eso en una coyuntura como esta sería una posibilidad. O sea que el Estado, con condiciones, con tiempos, solo aquellos que pudieran salir adelante, pero sí sería una coyuntura que requeriría un poco más de apoyo. Lo que uno observa desafortunadamente es lo contrario. Hay una tesis muy radical en el gobierno que insiste que la educación tiene que ser toda pública. Y es muy grave que esa tesis se esté sosteniendo, porque estamos viendo una crisis social. Es que para una sociedad ver
800 colegios, 769, en un lapso de 2 años cerrarse, es algo que debería llamarle la atención. Debería haber una actitud distinta. Colombia ha tenido colegios públicos y privados y creo que esa experiencia ha sido muy exitosa. Hay privados muy buenos en inicial, en superior, en básica. Hay privados que han hecho muy buenas innovaciones. Sí son momentos que requieren algún tipo de apoyo, como por ejemplo que algunos muchachos que no han encontrado cupos pudieran encontrarlo ahí. Creo que es un muy buen momento para fortalecer un trabajo mixto que ha sido una de las características esenciales de la educación en Colombia. Pues muchísimas gracias al doctor Julián de Zuviría, experto en educación y director del Instituto Alberto Merani. Él propone un trabajo mixto entre educación pública y privada. Julio Sánchez Cristo es un gran ejemplo de la educación mixta. Se graduó del Instituto Nacional Femenino de Bachiller. Lorencita Villegas de Santos. Sí. Saludo a la madre Ochoa, que logró resolver un momento muy difícil de mi vida. De muchas confusiones, Daniel. Tenemos 2 bonus track. El 1. Hoy será elegida como defensora del pueblo la doctora Iris Marín, cuya jefe de campaña ha sido la cuasi contralora María Fernanda Rangel, antigua subalterna del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, del contralor Pipe Córdoba y del discreto defensor del pueblo Carlos Camargo. Ustedes pudieron ver aquí las fotos de cómo se desarrolló la campaña. Otra de las distinguidas aspirantes a la defensoría, la doctora Lucy Arias, me pide aclarar que no se retiró del colectivo de abogados José Álvarez Restrepo por razones económicas. Años después de su retiro del Cajar, la doctora Arias le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos aclarar una interpretación de una sentencia sobre destinación de recursos públicos que a su juicio privilegia al colectivo de abogados José Álvarez Restrepo sobre otros defensores de derechos humanos. Pero esa no fue la razón por la que se retiró. Y bonus track 2. El doctor John Camargo fue director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En contra de lo conceptuado por su antecesora, la doctora Marta Lucía Zamora, y por todo el Comité de Conciliación de la Cancillería, decidió avalar las conductas del ex canciller Álvaro Leiva en el tema de la controvertida licitación de los pasaportes. El doctor se acaba de posesionar como director de Asuntos Políticos Multilaterales de la Cancillería. Qué casualidad, ¿no? Increíble coincidencia. O sea, conceptúa a favor del ex canciller y hoy lo emplea la Cancillería. Este fue el reporte coronel de hoy, Julio. No, muchas gracias. No tiene pierde.